Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Imaginemos por un momento la tensión en el aire de la Palestina del primer siglo. Uf, muchísima atención. O sea, una nación entera aplastada bajo la bota militar del Imperio Romano. La gente estaba desesperada, pagando impuestos asfixiantes, viendo a soldados extranjeros patrullar sus propias calles. Claro. Y en medio de toda esta olla de presión surge un rumor. Se habla de un nuevo líder, un Mesías. Y la expectativa general ahí era, pues, bastante obvia, ¿no? Querían a alguien que desenvainara una espada. Exacto, que liderara una rebelión sangrienta y expulsara a los romanos. O sea, querían un conquistador militar. Y este es el contexto indispensable que muchas veces olvidamos. Como señala el erudito D.A. Carson, al analizar esta época, las expectativas judías sobre el reino del Mesías eran profundamente políticas y terrenales. Muy de este mundo. Sí, totalmente. Se esperaba que el nuevo gobierno trajera prosperidad económica, dominio territorial y, bueno, la aniquilación total de los enemigos nacionales. El escenario estaba listísimo para un levantamiento armado. Y sin embargo, lo que ocurre es totalmente anticlimático para esa mentalidad. Porque hoy nos sumergimos en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 5. Así es. Y lo que encontramos aquí no es un grito de guerra, ni tampoco, digamos, una simple charla inspiracional o un conjunto de buenos consejos morales. Para nada. Yo lo veo así. Así como los países tienen su declaración de independencia o los movimientos políticos tienen manifiestos que dictan sus nuevas reglas, el Sermón del Monte es la declaración del reino de Jesús. Qué buena analogía. Es el manifiesto que expresa las implicaciones espirituales de su reinado y cómo se supone que debe vivir alguien cuando Él es su Señor. Sí, es una redefinición completa de lo que significa el poder y el éxito. Y nuestra misión en el estudio de hoy es realizar un análisis exegético detallado de los versículos 1 al 16. Ujú. Lo que vamos a descubrir es vital. Estos principios no son un manual de instrucciones para lograr ganar la salvación. Esa es una lectura completamente equivocada. Definitivamente. Más bien son la evidencia ética y cotidiana que brota de manera natural en la vida de un ciudadano de este nuevo reino. Pues para ver cómo inicia esta redefinición de la realidad, vayamos directo al momento en que ocurre. Perfecto. Leo los versículos 1 y 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Ujú. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. A ver, hay una imagen muy específica aquí. ¿Por qué el texto se detiene a decir y después de sentarse? O sea, cualquiera pensaría que un líder dando un discurso fundacional se pondría de pie para proyectar su voz a la multitud, ¿no? Lo fascinante aquí es que, en el contexto cultural y rabínico del primer siglo, un maestro se sentaba para enseñar con autoridad oficial. Ah, wow, no era por cansancio. No era una postura de descanso, era la postura de quien dicta cátedra. Ahora, es muy fácil malinterpretar la dinámica de este momento. ¿En qué sentido? Pues podría parecer que Jesús subió al monte para escapar de la multitud y tener, no sé, un retiro privado a puertas cerradas solo con sus 12 apóstoles. Claro, el grupo íntimo. Exacto. Pero si retrocedemos un poco al capítulo 4 de Mateo, el texto afirma que le seguían grandes multitudes de toda la región. Jesús se dirige a sus discípulos, sí, pero este término se utiliza aquí en su sentido más amplio. Abarca a toda esa inmensa multitud. Sí, a toda la gente que había decidido subir la colina, dispuesta a escuchar y a considerar su mensaje. Entonces, no era un club exclusivo. Las bases de este reino se estaban sentando a la vista de todos, al aire libre. Exactamente. Pero hay una frase que siempre me ha parecido un tanto redundante, eso de abriendo su boca. Obviamente si va a hablar, pues tiene que abrir la boca. ¿Por qué Mateo lo escribe así? Es que no es redundancia, es una fórmula literaria con un peso monumental. Charles Spurgeon resalta la tremenda solemnidad de esta expresión exacta. Ah, ¿sí? Sí, en el idioma griego y en la literatura de la época, decir que alguien abrió su boca era un prefacio que se reservaba exclusivamente para las declaraciones más graves, formales y majestuosas. O sea, venía algo pesado. Era la introducción natural para el oráculo más pesado, así es. Jesús no está a punto de ofrecer una opinión casual sobre la vida, está a punto de revelar la constitución misma del universo moral. Wow.
Además, hay un detalle lingüístico hermoso que el teólogo William Barclay destaca de manera fenomenal. A ver, cuéntame. El verbo griego original que se traduce como enseñaba está en tiempo imperfecto. Ok. Esto no describe una acción aislada que ocurrió una vez en esa montaña y terminó. Describe una acción repetitiva, habitual. Ah, ya entiendo. Esto significa que este mensaje era, muy probablemente, el discurso estándar e itinerante de Jesús, su plataforma central de campaña, por así decirlo. Wow, esa es una perspectiva que lo cambia todo. Pero antes de decirle a sus seguidores qué hacer, Jesús establece de forma radical quiénes deben ser, Fundamental. porque el hacer siempre tiene que fluir del ser. Ese es el eje sobre el cual gira todo el Sermón del Monte. No se puede imitar la conducta del reino sin tener el carácter del reino. Totalmente. Leo los versículos del 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Amén. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Sabes, estas palabras son tan conocidas que muchas veces corremos el peligro de perder su profundo impacto revolucionario, especialmente frente a la cultura de autoayuda actual. De acuerdo, vamos a desempacar esto. Empezando por la palabra que inicia cada frase, bienaventurados. Sí, O sea, nuestra cultura asocia estar bendecido o feliz con tener comodidades, éxito económico o, bueno, evitar el sufrimiento a toda costa. pero el término griego original aquí, que Barclay analiza a fondo, es makarios, y está a años luz de esa idea superficial y frágil de la felicidad moderna. Años luz, sí. Makarios no es una emoción pasajera provocada por un buen día. Describe un gozo profundo que tiene su secreto dentro de sí mismo. Qué bonito. Es una serenidad que es completamente autónoma e intocable frente a los cambios, las tragedias y los vaivenes externos de la vida humana. Imagínate, los dioses griegos eran descritos como macarios porque nada humano podía afectar su paz. O sea, es decir, una felicidad blindada. Exacto. Pero espera, porque aquí es donde la lógica de Jesús parece chocar contra la pared. Dice que la primera condición para experimentar ese gozo inquebrantable es ser pobre en espíritu. Ajá. Y en un mundo donde se nos enseña constantemente a proyectar autoconfianza, a declarar nuestro propio valor y a mostrarnos fuertes, esto suena a tener baja autoestima o una falsa modestia. Y ese es el error de interpretación más común. Ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con odiarse a uno mismo o caminar con la cabeza gacha. Entonces, ¿qué es? Es reconocer nuestra absoluta e innegable bancarrota espiritual frente a un Dios santo. Charles Spurgeon lo ilustra de una manera magistral. Él concluye, no lo que tengo, sino lo que no tengo, es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. ¡Wow! Es la posición de alguien que, en el ámbito espiritual, tiene que mendigar la gracia porque sabe que no posee ningún mérito moral propio que ofrecer como moneda de cambio. Lo que no tengo, o sea, es llegar al tribunal con los bolsillos completamente vacíos. Exactamente. Y Spurgeon utiliza la analogía de una escalera para explicar por qué esto va primero. A ver, Él dice que esta bienaventuranza es el primer escalón y tiene que estar puesto muy, muy bajo, al nivel del suelo. para que todos lleguen. Exacto, para que absolutamente cualquier persona pueda alcanzarlo. Jesús no inicia su manifiesto exigiendo una pureza de vida inalcanzable. Empieza exigiendo algo que todos podemos hacer, reconocer nuestra inmensa necesidad. Es la base insustituible del carácter. Y si lo pensamos bien, de esa bancarrota espiritual tienen que fluir inevitablemente las siguientes actitudes. Porque si realmente reconozco que estoy moralmente en quiebra, la consecuencia psicológica y emocional no es celebrar, es llorar por mi propia condición. Lógico. Pero de nuevo, nuestra sociedad ve el lloro como un síntoma de debilidad o depresión. ¿Cómo puede ser el duelo una vía hacia el consuelo? Porque no es un duelo por no haber conseguido un ascenso en el trabajo o por las tristezas comunes de la vida. Claro, es un duelo profundo por la rebelión interna, por el pecado propio. Es el dolor que siente alguien cuando se da cuenta de cuánto ha ofendido al Dios que le da la vida. ¡Qué fuerte! Y es precisamente ese lloro honesto el que abre la puerta al consuelo real. O sea, no se puede consolar a quien cree que no tiene nada por lo que ser perdonado. Totalmente cierto.
Lo cual nos lleva a la tercera característica, ser humildes, o como se traduce tradicionalmente, mansos. Y aquí el malentendido es monumental, ¿no? Uf, sí. Ser manso se asocia casi universalmente con ser un tapete, alguien cobarde que se deja pisotear por todo el mundo. Y es trágico que lo entendamos así. El término griego es praus. F. Bruce y otros comentaristas clásicos aclaran que praus no tiene nada que ver con la debilidad. ¿De dónde viene la palabra? En la antigüedad esta palabra se utilizaba para describir a un caballo de guerra salvaje que había sido domado. ¿Un caballo de guerra? Sí, el animal sigue teniendo toda su fuerza destructiva, todo su músculo y vigor, pero ahora esa fuerza responde dócilmente a las riendas del jinete. La mansedumbre es fuerza bajo absoluto control. Es tener la espada envainada por elección, sabiendo que podrías usarla. Exacto. Es la sumisión total a la voluntad de Dios y la capacidad de restringir el deseo de venganza personal. Una persona mansa sufre la injusticia sin buscar devolver el golpe, no porque no pueda, sino porque confía en que el juez supremo defenderá su causa en el momento adecuado. Qué belleza de concepto. Y esto nos conecta con la cuarta actitud que encierra un cuestionamiento de reflexión profunda para nuestra era: los que tienen hambre y sed de justicia. Sí. Basta con observar la cultura actual. Parece estar diseñada científicamente para apagar el hambre espiritual llenando a las personas con bocadillos superficiales. Muchísima distracción. Redes sociales, entretenimiento constante, validación pública, consumo excesivo, es comida chatarra para el alma. Y funciona como un anestésico perfecto. Así es, adormece esa hambre profunda. Pero Jesús no está hablando de un simple deseo o de, querer ser un poco mejor. No, no. En el mundo antiguo, tener sed significaba estar al borde de la muerte en el desierto. Era un dolor físico, intenso y desesperado. Jesús dice que seremos saciados únicamente cuando anhelemos ver la rectitud de Dios gobernar en nuestra propia vida y en el mundo con esa misma intensidad agónica. Si conectamos esto con un panorama más amplio, empezamos a ver cómo funciona la ingeniería del carácter cristiano. Ujú. Estas 4 primeras actitudes, la pobreza de espíritu, el llanto por el pecado, la fuerza bajo control y el hambre de justicia, ocurren en el fuero interno. Son dinámicas del alma delante de Dios. Son invisibles, digamos. Exactamente. Pero un carácter transformado de esa manera no puede vivir en un vacío. Tarde o temprano, estas cualidades internas tienen que derramarse hacia el exterior, hacia las relaciones humanas. Es inevitable. Y cuando lo hacen, inevitablemente van a chocar a gran velocidad contra un mundo caído. Y esa colisión es precisamente el tema de la segunda mitad. Leo los versículos del 7 al 12. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasaje? Sigue diciendo, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hay una progresión lógica innegable aquí. Alguien que ha reconocido su pobreza espiritual y ha llorado por su propio pecado, al recibir el perdón, se vuelve automáticamente compasivo frente a los fracasos de los demás. Es un reflejo. O sea, no se puede recibir la gracia inmensa de Dios y luego exigir justicia implacable al prójimo. Te vuelves misericordioso. Y luego sigue limpios de corazón. Charles Spurgeon ofrece una perspectiva fundamental para entender cómo esto amenazaba todo el sistema social de la época. A ver, cuéntanos. En el primer siglo, los fariseos habían construido una economía religiosa entera basada en lo exterior. Tenían reglas para lavar las copas, para lavar las manos antes de comer, para medir la distancia que se podía caminar en un día de reposo. Todo milimétrico. Sí, todo era ceremonias limpias y vestidos limpios. Era el equivalente a la actual obsesión por proyectar una imagen intachable en las redes sociales, mientras la vida privada es un desastre. Pura fachada. Exacto. Spurgeon señala que Jesús golpea el centro del objetivo al decir que Dios no bendice la actuación exterior, sino un corazón sin divisiones. ¡Wow! Una lealtad y devoción absolutas, despojadas de la contaminación de la hipocresía y los motivos ocultos. Claro.
Y esto explica por qué el sistema religioso terminó odiándolo. Él devaluó su moneda de cambio. Literalmente. Pero avancemos a la siguiente cualidad, porque genera muchas dudas. Los pacificadores. En un mundo lleno de conflictos, ¿qué significa realmente procurar la paz? ¿Es simplemente ser una persona pasiva que evita discutir a toda costa? El teólogo John Stott hace una precisión vital al respecto. Ser pacificador no significa evitar el conflicto ocultando los problemas debajo de la alfombra. Significa producir paz. Producir paz. Y eso a menudo requiere entrar directo en el conflicto para desarmarlo. Es una acción afirmativa y muchas veces dolorosa. Sí, no es fácil. Stott explica que al actuar como pacificadores estamos imitando directamente la labor de Dios Padre, quien frente a la inmensa rebelión humana no miró hacia otro lado, sino que se empeñó en hacer la paz mediante el costoso ministerio de la reconciliación. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Analicemos el perfil psicológico y social de la persona que Jesús acaba de describir. A ver, Es alguien consciente de sus fallas, manso, compasivo, de intenciones puras y dedicado activamente a reconciliar a los demás. Cualquier sistema ético o filosófico concluiría que esta persona sería aplaudida por la sociedad. totalmente. Debería recibir la medalla al ciudadano del año, ser amado y celebrado por todos, Pero el texto da un giro que descoloca. completamente. La ironía suprema es que Jesús garantiza que el resultado de vivir así no será una lluvia de aplausos, sino persecución, insultos y difamación. Esto parece un error de cálculo. ¿Por qué el mundo atacaría a alguien que es genuinamente bueno, compasivo y pacificador? El mecanismo detrás de esto es muy profundo. G. Campbell Morgan añade un apunte revelador. Esta octava bienaventuranza representa la doble lealtad que soporta el sufrimiento. Ujú. Persigue a los creyentes por sus defectos o sus errores humanos. Los persigue precisamente por las virtudes puras de las que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque la justicia genuina actúa como un espejo moral. Cuando una persona vive con un corazón verdaderamente limpio, esa luz expone las tinieblas a su alrededor. Claro, hace evidente lo malo. Sí, la sola presencia de un ciudadano del reino es una condena silenciosa para un entorno que prefiere operar en el egoísmo, la venganza y la ambición desmedida. La gente ataca al pacificador porque expone el odio que ellos mismos albergan. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si el resultado inevitable de vivir estas actitudes es el choque, la persecución y el rechazo, eh, pues la respuesta instintiva sería crear una comunidad cerrada. Un búnker. Exacto. Construir muros altos, alejarse de la cultura corrompida y proteger nuestra pureza espiritual en aislamiento. Pero Jesús dinamita esa idea de inmediato. Leo los versículos del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¡Wow! Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ujú. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La sal de la tierra. Hoy compramos sal por centavos en cualquier tienda, pero en la antigüedad el peso de esta metáfora era enorme, ¿verdad? Era una mercancía vital, a veces literal, y económicamente tan valiosa como el oro. A los soldados romanos frecuentemente se les pagaba una porción de su salario con sal. De ahí viene salario. De hecho, sí, de ahí proviene la palabra salario y la expresión valer su sal o salarium. Pero más allá de dar sabor, en un mundo sin refrigeradores eléctricos, su función crítica era detener la putrefacción. Como un preservante. Exacto. Frotar carne con sal mataba las bacterias y la preservaba. La analogía es contundente. Jesús está diagnosticando que el mundo humano, por sí solo, es como carne expuesta al sol. Tiende inevitablemente a la decadencia moral. Y los ciudadanos del reino son el agente antiséptico diseñado para detener esa descomposición. Pero hay un problema científico en las palabras de Jesús que a muchos los hace dudar. Jesús habla de que la sal se vuelve insípida. Químicamente hablando, el cloruro de sodio puro es un elemento estable, o sea, no puede perder su sabor a sal ni convertirse en otra cosa. ¿Acaso Jesús ignoraba este hecho?
D. A. Carson resuelve este supuesto misterio brillantemente, recurriendo al contexto histórico y geográfico. A ver, En la Palestina del primer siglo, la gente rara vez tenía acceso a cloruro de sodio puro refinado mediante evaporación marina controlada. Consumían sal extraída de marismas o de las costas del Mar Muerto. era diferente. Sí, y este producto era una mezcla. Tenía sal, pero también contenía altas concentraciones de yeso, polvo y otros minerales. La sal genuina es altamente soluble. Si esa mezcla se dejaba a la intemperie y se exponía a la humedad o a la lluvia, el cloruro de sodio verdadero se disolvía y se filtraba hacia la tierra. ¿Y qué quedaba? Lo que quedaba en la bolsa parecía idéntico a la sal, un polvo blanco cristalino. Pero al probarlo, solo sabía a polvo o yeso. Era inútil y se arrojaba a los caminos para endurecer el suelo. Esa es una imagen devastadora para la vida espiritual. Totalmente. Así se ve un cristianismo diluido por el mundo. Si mantenemos la etiqueta externa de cristianos, pero a través de la influencia cultural, nuestras virtudes distintivas, la pobreza de espíritu, la pureza, la misericordia, se disuelven y desaparecen, perdemos por completo nuestra utilidad para el reino. Y la segunda imagen que utiliza la luz es igual de confrontativa. La luz no existe para mirarse a sí misma, existe para revelar lo que hay en una habitación. Así es. Que basándose en este texto, Jesús jamás contempló el concepto moderno del cristiano secreto. O sea, no diseñó peregrinos espirituales que viajan de noche, en silencio y a escondidas, para evitar los problemas o la burla pública. Una lámpara encendida que se esconde bajo un cajón es una contradicción absoluta a su propia existencia. Y igual que una ciudad construida con piedra caliza blanca en la cima de un monte en el Medio Oriente, reflejando el sol ardiente de día y las antorchas de noche, un carácter transformado por las bienaventuranzas no puede camuflarse. No hay forma. Ahora, llegamos al clímax teológico de este discurso. Y es fácil pasarlo por alto. Jesús dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. E.B.T. Bruce y Charles Spurgeon coinciden en algo extraordinario aquí. Este momento en el versículo 16 marca la primera vez en todo el Nuevo Testamento que a Dios se le otorga el título de Padre de los discípulos. ¡Wow! La primera vez. No es una coincidencia literaria. Jesús revela esta intimidad precisamente cuando la luz del carácter choca contra el mundo. La lógica es hermosa. Cuando la humanidad en decadencia observa un carácter misericordioso, puro y pacificador en medio de la persecución, no aplauden al ser humano, Reconocen el origen. reconocen la genética espiritual. Concluyen, para que alguien viva de esta manera tan contraria a la naturaleza humana, debe tener un Padre Celestial extraordinario. Es decir, al vivir el Sermón del Monte, el discípulo se convierte en el puente visible para presentarle un Padre amoroso a un mundo que vive en orfandad. Exacto. Para resumir nuestra exploración de hoy, el panorama que nos pinta Mateo es un ciclo perfecto. El verdadero discipulado no inicia intentando conquistar grandes proezas morales por cuenta propia. No, empieza abajo. Inicia en el piso, reconociendo nuestra bancarrota y pobreza espiritual profunda. Desde esa rendición, la gracia divina entra y esculpe un carácter nuevo, puro, manso y pacificador. Ujú. Y finalmente, ese fuego interno no se queda guardado, se proyecta hacia afuera, convirtiéndonos inevitablemente en la sal que detiene la putrefacción social y la luz que guía a otros hacia el Creador. Y todo este recorrido profundo por las palabras de Jesús nos obliga a detenernos y mirarnos al espejo con honestidad. Así que quiero dejarte con esta reflexión. ¿Estás intentando ser la sal y la luz en tu entorno basándote en tu propio esfuerzo y justicia? ¿O estás operando desde la posición de un mendigo espiritual que confía plenamente en la gracia del Padre? ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.